Esto pasó hace un par de años. Recuerdo que estaba vestido para una conferencia de trabajo. Soy ingeniero eléctrico, un tipo normal, y nunca pensé que me vería atrapado en una estación de tren desierta, lejos de la ciudad. El tren se retrasó. Lo vi como algo normal, pero pronto me di cuenta de que estaba solo. Las luces de la estación parpadeaban, y la humedad en el aire me hacía sentir incómodo. No había nadie a la vista. Solo yo, mis pensamientos, y un silencio que se sentía extraño. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y podía escuchar mi propio corazón latiendo muy rápido. Mientras esperaba en el andén, sentí que algo no estaba bien. Escuché un susurro que salía de las sombras. Pensé que era mi imaginación, pero me di cuenta de que alguien me llamaba por mi nombre. Era una voz suave, casi como un eco lejano. Mi corazón se aceleró, y una ola de frío recorrió mi espalda. A pesar de mi miedo, comencé a caminar hacia el sonido. La estación, con sus luces parpadeantes, parecía estar viva. A medida que avanzaba, vi figuras oscuras, apenas visibles, deslizarse entre las paredes. Mi cabeza giraba, tratando de entender qué estaba sucediendo. Escuché risas que venían de algún lugar, pero cuando me giré, no había nadie. La incomodidad crecía, y empecé a pensar que tal vez estaba perdiendo la razón. Mi ansiedad aumentaba. Al mirar a mi alrededor, ninguna sombra parecía real, como si el lugar estuviera jugando conmigo. Las luces comenzaron a fallar más, y sentí que algo me observaba. No sabía qué hacer. Entonces vi a alguien al final del andén. Era una figura oscura, mimetizada con la noche. Me acerqué, sin pensar, y le pregunté si estaba bien. No hubo respuesta. La figura simplemente me miraba. Sus ojos eran vacíos. Sentí una atracción extraña, como si me pidiera que me acercara más. Sin embargo, el miedo también me paralizó. Cuando estuve a unos pasos, la figura se desvaneció, como humo. Me quedé ahí, aturdido. Miré alrededor, buscando una explicación. Las luces titilaron, y una calma inquietante volvió a la estación. Sin embargo, no estaba solo. Escuché el murmullo nuevamente. Esta vez sonaba más cerca. Me giré rápidamente. Esa voz, clara y fría, me llamó de nuevo por mi nombre. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Me di la vuelta para mirar, pero no había nadie. La estación estaba en silencio, como si todo lo que había visto y escuchado nunca hubiese ocurrido. El miedo se apoderó de mí, y decidí que era hora de irme. Comencé a caminar hacia la salida, aunque sabía que algo había quedado atrás. Algo que nunca podría explicar. Esa noche en la estación de tren se convertiría en un misterio, atrapado en mi mente para siempre. Capítulo 2. Comencé a correr, sin mirar atrás. Mis pasos resonaban en el suelo de hormigón. La exitosa carrera profesional no significaba nada frente al miedo crudo que sentía. Al llegar a la puerta de salida, la empujé con todas mis fuerzas, pero se resistió. La manija giró, y el sonido metálico resonó como una risa burlona. Miré a mi alrededor, pero la estación parecía haberse transformado en un laberinto. ¿Por qué no podía salir? Respiré hondo. Esto es solo mi imaginación, me dije. Pero el murmullo volvió, esta vez más fuerte y más insistente. La voz parecía querer que supiera algo. No estás solo, decía. Las palabras reverberaban a través de las paredes de la estación, como si estuvieran vivas. No había modo de ignorarlas. Peleando por mantener la calma, decidí explorar un poco más. Giré en dirección a las escaleras que conducían a un nivel inferior. Quizás había una salida alternativa. Al bajar los escalones, la humedad aumentó y el aire se volvió más denso. Cada paso era más difícil. El murmullo se volvió un eco, como si venía de todas partes. ¿Qué quieres?, grité, sintiendo mi voz temblar. De pronto, vi un destello de luz al final del túnel. Era tenue, pero albergaba una sensación de esperanza. Me apresuré hacia ella. La luz pulsó como un latido. Pero a medida que me acercaba, noté que la sombra que la rodeaba se hizo más densa. Mi mente gritaba que me detuviera. Pero mis piernas no respondieron. La luz se apagó a medida que me acercaba. La oscuridad volvió a envolverme. Mi corazón golpeaba sin parar, resonando en mis oídos. Apreté los puños, sintiendo la adrenalina. No podía dejar que fuera el final. Era solo una estación de tren, después de todo. Cuando la luz se encendió de nuevo, vi algo en el suelo. Era un objeto brillante, algo que no había notado antes. Un pequeño medallón que emitía un tenue resplandor dorado. Me acerqué y lo recogí. Al tocarlo, sentí una oleada de energía recorrerme. Una conexión intensa. Era como si el objeto intentara comunicarme algo.
En ese instante, vislumbré un reflejo en la superficie del medallón. Vi la figura oscura que había visto antes, pero esta vez tenía una expresión definida: desesperación. Mis ojos se abrieron de par en par. Era posible que esta figura me estuviera pidiendo ayuda. Quería que yo hiciera algo. De repente, el murmullo se detuvo, y el silencio volvió a invadirme. El medallón en mi mano parecía cobrar vida, pulsando cada vez más rápido. Entonces, el aire a mi alrededor cambió de forma drástica. Sentí que algo se acercaba. Un grito ahogado salió de mi boca. No podía quedarme ahí. Puse el medallón en mi bolsillo y empecé a correr de nuevo, en busca de una salida real esta vez. El eco de mis pasos resonaba en este lugar aterrador, como una advertencia. Pero entonces, al girar de nuevo en un pasillo oscuro, vi algo. Esa figura estaba de pie, justo frente a mí. «Ayúdame», me susurró, antes de desvanecerse nuevamente. Mi mente trataba de procesar lo que estaba pasando. Lo único que sabía era que tenía que salir. Pero, ¿qué había dejado atrás que me estaba persiguiendo? Sin tiempo que perder, tomé una decisión. «Voy a encontrar respuestas», murmuré para mí mismo. Y mientras corría hacia la incertidumbre, supe que esta noche en la estación no había hecho más que comenzar. Capítulo 3. Mientras corría, todo parecía desvanecerse. El murmullo apenas era un eco lejano, pero sabía que no podía rendirme. Cada sombra en las paredes pareció abrirse como un agujero negro, como si me llamara a perderme en su oscuridad. Estaba convencido de que la figura volvería a aparecer en cualquier momento. Podía sentirlo. La desesperación flotaba en el aire y me caía encima como una manta pesada. De pronto, me encontré en una sala amplia, llena de bancos vacíos y techos altos. Las luces parpadeaban intermitentemente, creando un ambiente inquietante. Comencé a revisar las paredes en busca de alguna puerta o salida. Fracasé. Ni un solo rincón prometía mi libertad. Justo cuando pensaba que estaba atrapado, vi un cartel desgastado que decía «Sala de control». Sin pensarlo, me dirigí hacia allí. La puerta estaba entreabierta, a punto de ceder con un ligero empujón. Me asomé cautelosamente. El lugar estaba cubierto de polvo y llenos de viejos monitores apagados. Algunos estaban rotos, otros mostraban imágenes distorsionadas de pasillos vacíos de la estación. Pero en un rincón oscuro de la sala, algo brilló con intensidad. Caminé hacia el grillo y al acercarme, vi que era otro medallón, similar al que ya llevaba en mi bolsillo. Este tenía una inscripción grabada: «El paso al otro lado». Mis manos temblaban. ¿Por qué había 2 medallones? ¿Qué significaban? Estaba a punto de tocarlo cuando una voz resonó en mi mente: «No lo hagas». Me paralicé. Mi corazón se detuvo. Estaba solo, o eso creía. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Alenté vía aspiración, intentando calmarme. «¿Qué está pasando aquí?», murmuré. La voz volvió a sonar, más fuerte esta vez. «El tiempo se agota. Te están buscando». Casi sin pensarlo, retrocedí. Era una advertencia. Antes de poder procesar lo que había oído, el murmullo regresó. Era casi ensordecedor, como un clamor de voces llamándome a salir. Sentí un escalofrío recorrerme. «Sal de aquí», grité, pero la voz seguía ahí, insistente. Sin saber si debía perseguir el sonido o huir de él, tomé el otro medallón y lo guardé. Con mi corazón acelerado, me dispuse a salir de la sala de control. Al abrir la puerta, algo cambió en el ambiente. La estación comenzó a vibrar y las luces se apagaron de nuevo, dejándome en la oscuridad total. De repente, noté un frío helado que me rodeaba. Mi respiración se volvió visible, mientras un aliento gélido soplaba a mis espaldas. La figura emergió de la sombra, más definida ahora, con una mirada desesperada. «¿Por qué no me ayudas?», repitió, extendiendo su mano hacia mí. No sabía qué hacer. Quería correr, pero algo en sus ojos me detuvo. Era una trampa. «¿Qué quieres de mí?», pregunté, mi voz temblando. La figura titubeó. «Solo tú puedes liberar», pero la frase se cortó. Un estruendo sordo resonó alrededor y el suelo tembló bajo mis pies. La estación parecía estar viva, como si se revelara. Me di la vuelta y corrí. Mis piernas estaban pesadas y el eco de mis pasos fue tragado por el caos. De repente, el aire se volvió más frío y el murmullo se transformó en gritos. La desesperación apretó mi pecho. Volver a perderme en esa oscuridad era una idea aterradora, pero no había otra opción. Tenía que encontrar la salida. Allá atrás, la figura se desvaneció una vez más. «No me dejes», alcanzó a susurrar. La estación se había transformado en un laberinto aún más confuso, y en mi mente resonaba una pregunta que no podía ignorar.
¿Qué había desatado para que todo esto comenzara? Mientras corría, sabía que mi búsqueda de respuestas apenas comenzaba, y cada segundo contaba. Capítulo 4. Corrí sin rumbo fijo, los ecos de mis pasos resonando en el laberinto de pasillos oscuros. Era como si cada esquina me llevara más lejos de la salida. Mis pensamientos estaban colapsando, la figura detrás de mí y sus palabras inquietantes llenaban el espacio vacío de mi mente. ¿Qué significa liberar?, me pregunté con desesperación. Las luces continuaban apagándose y encendiéndose al azar, como un pulso débil que apenas se sostenía. En uno de esos parpadeos vi algo que me hizo detenerme. A mi izquierda había una puerta, más pequeña que las demás, iluminada por un resplandor azul. Me acerqué, sintiendo una mezcla de miedo y curiosidad. Algo me decía que ahí podría encontrar respuestas. A medida que la abría, se oyó un chasquido. La habitación era pequeña, llena de estantes repletos de libros y cajas. En el centro, una mesa cubierta de papeles amarillentos destacaba entre el desorden. Me acerqué, sintiendo que el aire era más de eso aquí. De pronto, el murmullo cesó. Solo estaba el sonido de mi propia respiración. Revisé la mesa, recogí algunos papeles. Eran documentos descoloridos, pero una palabra brillaba en todos ellos: expulsión. Mis manos temblaban al darme cuenta de que hablaban de una especie de ritual, uno que requería un medallón. Esto no puede ser real, susurré, horrorizado por la implicación de aquellas palabras. Mientras trataba de procesar la información, un frío familiar se deslizó por mi espalda. Sabía lo que venía. Me di la vuelta, y allí estaba de nuevo la figura, más cerca que antes. Esta vez su rostro era una mezcla de desespero y angustia. «Tienes que ayudarme», insistió, su voz resonando en la habitación como un eco lejano. «¿Cómo? ¿Qué necesitas?», le pregunté, el miedo envolviéndome. «Hay un lugar donde debo ir, la estación, es el vínculo, y tú eres la llave», dijo, sus ojos intensos reflejando un anhelo desesperado. «Pero, ¿por qué yo? ¿Qué pasa si no lo hago?». Las palabras salieron de mi boca antes de que pudieran pensar. La figura se acercó más, el resplandor azul iluminando su rostro. «No hay tiempo», respondió, y con un movimiento rápido me mostró un trozo de papel que llevaba en la mano. Era un mapa desdibujado. «Sigue esto, y tal vez logres entender, pero apresúrate. Ellos vienen». No me quedaba claro qué significaba ellos, pero el terror en sus ojos hablaba en voz alta. Sin otra opción, tomé el mapa y lo guardé en mi bolsillo. La figura dio un paso atrás, casi como si se desvaneciera en la luz tenue. «Recuerda, no puedes dudar», susurró antes de desaparecer de nuevo. Me quedé solo, temblando por la revelación. Aceleré mi pulso mientras salía de la habitación. Sabía que debía actuar rápido. El murmullo volvió, ensordecedor una vez más, pero esta vez tenía un tono diferente. Era de caos, de desesperación. Comencé a correr, siguiendo la dirección del mapa que ahora ardía en mi bolsillo. Necesitaba encontrar ese lugar, descubrir la verdad. Era la única forma de salir de esta pesadilla. Mientras atravesaba el pasillo oscuro, una sombra se movió en la esquina de mi visión. Giré bruscamente y mi corazón se paralizó. No estaba solo. Alguien o algo estaba acechándome. Una nueva amenaza se cernía sobre mí. Sin tiempo que perder, eché a correr, sintiendo que la angustia crecía cada vez más. No sabía qué esperar, pero sabía con certeza que la noche apenas comenzaba. Capítulo 5. La sombra se movió nuevamente, más cerca esta vez. Mis instintos gritaron que me alejara, así que aceleré la marcha, el mapa palpitando en mi bolsillo como si tuviera vida propia. Las luces titilaban a mi alrededor, creando una atmósfera aún más inquietante. «Debo llegar a la estación», me repetía, tratando de calmarme mientras mis pies resonaban en el suelo frío. El pasillo parecía alargarse. Cada paso se sentía como un esfuerzo. Miré hacia atrás. La sombra se desvanecía, pero su presencia era inconfundible. No podía pensar en lo que podría ser. En ese momento, un grito que nunca había escuchado antes retumbó a través de los corredores. Era un grito desgarrador, lleno de dolor y angustia. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Sabía que no podía detenerme. Corrí con más fuerza, buscando cualquier señal que me llevara a la estación. El mapa se había arrugado en mi mano, pero lo abrí rápidamente.
Las líneas dibujadas eran imprecisas, pero había un punto marcado que resaltaba. Debo ir allí, pensé, sintiendo una punzada de determinación. Al llegar a un cruce, decidí tomar la derecha. Las luces titilantes parecían guiarme, se alineaban como si supieran hacia dónde ir. De repente, un ruido estruendoso resonó detrás de mí, un golpe como metal chocando contra metal. No me atreví a mirar, corrí más rápido. Pondría a prueba los límites de mi resistencia. El camino se volvió borroso mientras me centraba. La respiración agitada inquietaba mi mente. Al fondo del pasillo, vislumbré algo, una puerta entreabierta, iluminada por una tenue luz amarillenta. Sin pensarlo, me dirigí allí, tratando de quedarme en silencio. Al entrar, me encontré en una sala enorme, llena de viejas máquinas y piezas de tren. El aire olía a moho y metal oxidado. Un frío gustazo me recorrió al pensar que esta podría ser la famosa estación. Las sombras danzaban en las paredes, pero la luz provenía de una lámpara parpadeante que colgaba del techo. Esto no puede ser solo una estación, pensé, mirando a mi alrededor. La figura del hombre seguía en mi mente. Es el vínculo, repetí para mí. Pero, ¿vínculo de qué? Antes de que pudiera reflexionar más, un nuevo sonido llenó el aire. Era un susurro, un murmullo que parecía venir de todas partes. Encuéntralo, decía, pero no sabía a quién ni a qué se refería. En ese instante, el mapa se deslizó de mi bolsillo y cayó al suelo, desenrollándose frente a mí. Me agaché rápidamente para recogerlo, mis manos temblaban. Pero mientras lo hacía, noté algo extraño en la pared detrás de mí, una serie de símbolos grabados. Los reconocí del mapa. Sin pensarlo, me acerqué a la pared, tocando los grabados. El murmullo se intensificó, resonando en mi pecho. Cada símbolo parecía vibrar bajo mi toque. Pero, de repente, la luz titilante se apagó de golpe, sumiéndome en la oscuridad. El silencio regresó. Ni el murmullo, ni los ecos. Solo el sonido de mi propia respiración. Un sudor frío me recorrió la espalda. ¿Qué hice?, pensé, sintiendo pánico. Intenté recordar en qué dirección había venido, cuando escuché un crujido detrás de mí. Finalmente me di la vuelta, resignado a enfrentar lo que estaba por venir. En medio de la oscuridad, algo se movía. Un par de ojos brillantes me observaban fijamente. Esa mirada era de un ser que había estado acechándome, y este era el momento en que nos encontraríamos cara a cara. Capítulo 6. No pude moverme. El miedo me paralizó mientras esos ojos resplandecían en la penumbra. No sabía qué esperar. Mi corazón latía con fuerza, resonando en el silencio. Aquellos ojos parecían estudiar cada uno de mis movimientos. Con cada segundo que pasaba, la tensión se hacía más palpable. Respiré hondo, tratando de calmarme. Tal vez solo es un animal, me decía, aunque sabía que eso no explicaba la extraña energía en el aire. Sin embargo, una voz en mi cabeza insistía que no estaba solo. Algo o alguien me observaba, aguardando en la oscuridad. Entonces, un siseo quebró el silencio. Una forma se deslizó hacia adelante, iluminada por un leve halo que emanaba de los símbolos en la pared. Mi mente buscaba la salida, pero cada dirección se sentía igual de peligrosa. El murmullo volvió, esta vez más fuerte. Encuéntralo, repetía con urgencia. Finalmente, la criatura se acercó más. Era pequeña, cubierta de una textura oscura que parecía absorber la luz. No parecía amenazante, al menos no del todo. Sus ojos continuaban fijos en mí, lleno de intención. Sentí como si estuviera a la espera de que yo hiciera el primer movimiento. Apreté el mapa en mi mano, como si pudiera protegerme. La criatura se detuvo, inclinando ligeramente su cabeza. Entonces, en un giro sorprendente, extendió una pequeña mano hacia mí. Al principio no sabía qué hacer, pero el gesto parecía casi amistoso. ¿Qué quieres?, pregunté con voz temblorosa. El siseo se intensificó y sentí que el aire alrededor de mí se volvía más denso. La criatura giró sobre sí misma, apuntando al fondo de la sala, donde había más símbolos grabados. Era como si me estuviera invitando a seguirla, pero la idea de avanzar hacia lo desconocido me llenaba de dudas. ¿Por qué yo?, murmuré. La criatura giró nuevamente, sus ojos reflejando una mezcla de ansia y urgencia. Sin poder resistir, la seguí. Cada paso que daba me llenaba con más inquietud. La criatura me condujo hacia un rincón donde los símbolos brillaban con un matiz más intenso.
Cuando llegamos, noté que había un símbolo en particular que parecía estar desgastado, como si hubiera sido tocado por muchas manos a lo largo del tiempo. Llevé una mano a él, y al hacerlo, la criatura se acercó y presionó su mano contra el grabado. En ese instante, un destello de luz iluminó la habitación. Todo a mi alrededor se tornó borroso, y una imagen comenzó a proyectarse frente a mí. Era una escena en movimiento, gente que corría, trenes que se detenían, caos por todas partes. En medio del frenesí, vi la figura de un hombre que se parecía al que había visto antes. La criatura gritó suavemente, y el murmullo se convirtió en un clamor. «Encuéntralo, encuentra el vínculo», decía, ahora más claro. Back to la realidad, la luz cegadora se desvaneció, dejando solo la habitación oscura nuevamente. La criatura retrocedió, como si su propósito ahora estuviera cumplido. Yo aún parpadeaba por el impacto de las imágenes. ¿Quién era?, me pregunté en voz baja. ¿Qué vínculo? Una sombra se proyectó detrás de mí. Me giré rápidamente y el frío volvió a envolverme. No estaba solo. Eran muchos más ojos que brillaban entre las sombras, y ninguno parecía amistoso. «No, no, no», murmuré, el pánico surgiendo a la superficie. La criatura a mi lado emitió un pequeño sonido, como si intentara advertirme. «¡Corre!», grité, sin saber si alguien me escucharía. Di media vuelta y eché a correr hacia la única salida posible. El murmullo se hizo estruendo, llenando mis oídos mientras me apresuraba hacia lo desconocido, sin saber si el verdadero terror estaba aún por venir. Capítulo 7. Corrí sin mirar atrás, mis pies apenas tocando el suelo mientras atravesaba la oscuridad. El sonido de mis pasos retumbaba en mis oídos, fusionándose con el murmullo creciente detrás de mí. Las criaturas, esas sombras con ojos brillantes, parecían acercarse, como si se deleitaran con la caza. De pronto, la criatura oscura que había encontrado me siguió. Sus pasos eran ligeros y ágiles. «Ven», parecía decir su mirada intensa. Sin pensarlo, aunque no sabía si podía confiar en ella, la seguí. Si había alguna posibilidad de escapar, era con esa extraña aliada. El pasillo se torcía y giraba, y cada esquina traía consigo una nueva sensación de desesperación. Las sombras comenzaban a rebotar en las paredes, inquietas, acercándose cada vez más. Sentí que me faltaba el aliento, y el frío empezó a calar en mis huesos. ¿Dónde estamos?, pensé. ¿Qué lugar es este realmente? La criatura se adelantó, conduciéndome hacia una puerta semienterrada en la negrura. La empujé con una mano temblorosa. La puerta se abrió con un chirrido que resonó como un grito, y entré de un salto. El nuevo espacio era diferente. Una habitación circular, iluminada débilmente por luces parpadeantes en el techo. Las paredes estaban cubiertas de más de esos símbolos, pero esta vez, algunos parecían en movimiento, girando y bailando con una energía propia. Mi visión comenzó a nublarse mientras intentaba asimilar todo. La criatura se situó cerca de mí, observando con atención. «¿Qué es esto?», pregunté. Y a medida que las palabras salían de mi boca, comprendí que la habitación podía contener las respuestas que tanto buscaba. Con cautela, me acerqué a las paredes. Un símbolo al lado de una forma resplandeciente atrajo mi atención. Sin pensarlo lo toqué. Una corriente de energía recorrió mi brazo, y visiones comenzaron a invadir mi mente. Escenas de otras personas atrapadas en el mismo caos que había presenciado antes, pero esta vez, con más detalles. Podía ver sus rostros llenos de miedo, escuchar sus gritos. Estaban buscando algo, como yo. «¿Necesitan ayuda?», grité sin querer. Pero la preocupación se transformó en un grito de horror, cuando noté que las sombras se acercaban a la habitación. Sus ojos resplandecían aún más, como si se alimentaran de mi miedo. La criatura que me había guiado se aproximó, presionando su pequeña mano contra el símbolo. En ese momento, la habitación vibró, y los muros parecían responder a su llamado. Un sonido resonante llenó el aire, y los símbolos comenzaron a brillar con más intensidad. «¿Qué estás haciendo?», le pregunté. Pero la criatura no respondió. En su lugar, miró hacia las sombras, como si esperara el próximo movimiento. Fue entonces cuando comprendí que estábamos en una carrera contra el tiempo. El lugar estaba cambiando, y el tiempo se estaba agotando. De repente, un grito ensordecedor resonó, haciendo que mis pies se congelaran. Era un sonido feroz, como un animal herido, pero más profundo, más aterrador. Las sombras comenzaron a moverse en la pared, arremolinándose, y el murmullo se convertía en un ulular agudo. «Encuéntralo, encuéntralo». «No puedo quedarme aquí», grité, y sin pensarlo me apresuré hacia el símbolo brilloso.
sintiendo la energía vibrante pulsar a través de mí, un vínculo que me unía al caos que me rodeaba. Si existía alguna forma de entender lo que sucedía, era justo en ese instante. Pero en el fondo, una pregunta persistía. ¿Podré sobrevivir a esto? Me giré a la criatura, esperando una señal, algo que me dijera que todo iba a estar bien. Pero en su mirada había una claridad que no había visto antes. No se trataba solo de escapar. Tenía que encontrar al hombre de mis visiones. Tenía que entender el vínculo. Aún no sabía cómo lo haría, pero sabía que estaba a punto de descubrir qué estaba en juego. Antes de que pudiera pensarlo, el suelo tembló y un grito cortante me hizo saltar. La habitación se oscureció de nuevo, y sin otra opción, me preparé para lo peor. Esto no ha terminado, pensé, mientras el caos se desataba a mi alrededor. Capítulo 8. La oscuridad me envolvió como un manto pesado. La vibración en el suelo se convirtió en un temblor que resonaba en mis huesos. No puede estar pasando, pensé, mientras desorientado buscaba una salida. El sonido de las sombras se intensificaba, un murmullo casi inteligible que parecía querer decirme algo. ¿A dónde debo ir?, rogué en silencio. La criatura a mi lado se mantuvo firme, como si supiera exactamente qué hacer. Sus ojos brillaban con determinación. Era como si ella pudiera ver más allá del caos. Sin advertencia, extendió su mano, y una luz pura emanó de su palma. Su poder era palpable, un contraste con la oscuridad que me rodeaba. «Vamos», grité, y seguí su ejemplo. Me lancé hacia la luz, sintiendo la energía llenándome. Con cada paso, la habitación comenzó a transformarse. Las paredes giraban, reconfigurándose, revelando símbolos que parecían tener un significado oculto, un mapa a seguir. Pero antes de que pudiera comprender el nuevo entorno, la sombra más grande emergió de la oscuridad, tan oscura que despojaba a la habitación de su luz. El monstruo era una bestia, con ojos ardientes y un cuerpo serpenteante. Su presencia era suficiente para detener el corazón de cualquiera. «Esto es lo que he estado esperando», pensé, aterrorizado. De repente, la criatura pequeña a mi lado cambió su postura. Se plantó ante mí, protegiéndome con su cuerpo del monstruo que se acercaba. «¿Qué hace?», me pregunté, sintiendo la adrenalina correr por mis venas. ¿Cómo puede enfrentarse a algo tan formidable? No tenía respuestas. La bestia lanzó un rugido que retumbó en la habitación. El sonido reverberó en mi mente, llenándola de confusión y miedo, pero no podía dejarme llevar por el pánico. Recé para que la pequeña supiera lo que estaba haciendo. En ese momento culminante, ella saltó. La luz que emanaba de su mano se intensificó, iluminando la habitación con un resplandor que casi me ciega. Enfrentada a la sombra, la criatura parecía convertirse en una figura de luz. Haciendo un gesto, un rayo de energía se disparó hacia el monstruo. El impacto fue como un estallido de energía pura. La sombra chilló, un grito tan profundo que me hizo caer de rodillas. En ese instante, comprendí que no solo se trataba de luchar, se trataba de liberar algo que había permanecido atrapado. La criatura estaba luchando, pero no por sí misma. Era un sacrificio, un pequeño sacrificio que podía cambiar el rumbo de todo. Y cuando la luz de su poder comenzó a mezclarse con los símbolos en las paredes, supe que yo también debía hacer algo. Me levanté, sintiendo una oleada de valor. Me acerqué a la criatura, y juntos comenzamos a canalizar nuestra fuerza hacia el símbolo que había tocado antes. Juntos. Grité, y la energía fluyó en nosotros como un río desbordado. Justo cuando pensaba que podríamos ganar, algo dentro de mí se agitó. «¿Qué es esto?», me pregunté, mientras una nueva visión me golpeó. Vi al hombre de mis sueños, su rostro enmarcado por la tormenta. «Encuentra la clave», susurraba su voz, resonando en mí como un eco lejano. Aterrado, comprendí que el hombre era la respuesta. «Él es el vínculo», exclamé entre jadeos. Sentía que la habitación cambiaba de nuevo. El tiempo giraba, y dentro de todo ese caos había una verdad escondida que no podía ignorar. «Necesitamos encontrarlo», grité, sintiendo que la oscuridad comenzaba a ceder ante nuestra luz. Pero en el fondo de mi mente, la duda persistía. «¿Dónde está? ¿Cómo puedo ayudarlo?». La criatura me miró, y sus ojos ardían con una fuerza renovada. Era un momento crucial, y sabía que una decisión debía tomarse, y rápidamente. Entonces, la habitación se estremece de nuevo, y el tiempo me obligó a decidir. ¿Acaso sería el héroe o el siguiente en ser consumido por la oscuridad? Con los miedos a un lado, sabía que la verdad estaba al alcance. La vida del hombre estaba en juego,
y este encuentro apenas comenzaba. Capítulo 9. El aire se llenó de una energía eléctrica mientras la criatura frente a mí hacía frente a la sombra. Su luz seguía brillando intensamente, pero su sacrificio la estaba agotando. Observé su lucha, y cada movimiento era un recordatorio de lo que estaba en juego. Tenía que tomar una decisión. ¿Qué debo hacer?, me pregunté, cada vez más consciente de la presión sobre mis hombros. Fue entonces cuando una imagen borrosa cruzó por mi mente: la estación de tren, el lugar que había visitado tantas veces, ese rincón del mundo donde todo parecía posible. Ese es el lugar, murmuré, el hombre de mis sueños. Algo en él, en ese momento, me decía que había una conexión. La clave está ahí. La criatura a mi lado giró ligeramente, captando mi pensamiento. Con un grito silencioso, sentí que ella también había visto la visión. Era el momento de actuar. Sin pensar, me lancé hacia la luz que había empezado a aclimatarse. Caminé hacia ella, sintiendo cómo me llenaba de coraje. «Debemos ir a la estación», dije, mi voz temblando levemente. La sombra rugió de nuevo, esta vez más furiosa. Sabía que no teníamos mucho tiempo. Cuanto más nos demoráramos, más fuerte se haría. Con un gesto, la criatura me siguió, su luz brillante persistente a nuestros costados. «Sigue firme», me decía su mirada, como si quisiera recordarme que no estaba solo. El entorno comenzó a desvanecerse. Las paredes se disolvían en un torbellino de energía que nos envolvía. Noté que el rugido del monstruo se desvanecía, pero a su vez podía sentir cómo la oscuridad se nutría de la confusión. «No», grité, sintiendo que tenía que mantener el enfoque. «Debemos seguir adelante». El torbellino nos arrojó de nuevo al mundo exterior. Caímos en la estación de tren, justo donde la luz matutina comenzaba a filtrarse a través de las ventanas. El olor familiar del café y el humo de los trenes me golpeó tan fuerte como un puñetazo. Guarda ese momento. No olvides por qué estabas aquí. Algo en mi interior empezó a gritar. El hombre, su esencia, su voz resonando en mi cabeza. De repente, un escalofrío recorrió mi cuerpo. En medio de la multitud que iba y venía, vi su figura, alto, con su abrigo oscuro cayendo suavemente sobre sus hombros. Su rostro estaba iluminado por los primeros rayos de sol, y por un momento, el miedo se esfumó. Era la respuesta que había estado buscando. «¡Él!», exclamé, corriendo hacia él sin pensar. Pero cuando estuve a su lado, él se desvaneció. Miré a mi alrededor. Los rostros de los extraños se movían como sombras. «No, no, no», murmuré, un pánico primario apoderándose de mí. Las luces de la estación empezaron a parpadear, y la criatura que había estado conmigo se acercó, su mirada llena de angustia. «Rápido, no podemos quedarnos aquí», me instó, empujándome hacia adelante. La atmósfera empezó a cambiar, como si la energía de la oscuridad hubiera seguido nuestro rastro, aprovechando cada resquicio de confusión. «¿Dónde está él? No podemos perderlo», gritaba mientras avanzaba, pero en lugar de respuestas, solo encontré más incertidumbre. Entonces, escuché una voz detrás de mí, clara como el agua, resonando en el aire. «Aquí estoy». De golpe, la estación se oscureció. Las sombras se agolpaban a nuestro alrededor cada vez más cerca, y comprendí que este era solo el comienzo. Teníamos que enfrentarlo todo, al monstruo, a la oscuridad y a cada secreto escondido en este laberinto. La vida del hombre estaba en juego, y no podía darme por vencido ahora. El tiempo se nos estaba acabando. Tenía que luchar, tenía que encontrarlo. Capítulo final. Corrí con todas mis fuerzas hacia la voz, mi corazón palpitando con la mezcla de miedo y esperanza. La criatura que me había acompañado se quedó atrás, pero su luz seguía brillando débilmente a medida que las sombras se precipitaban a mi alrededor. Cada segundo contaba, y sentía que el tiempo se deslizaba entre mis dedos, como la arena en un reloj. Las luces en la estación parpadeaban, haciendo que las figuras se distorsionaran como alucinaciones. La multitud aún se movía a mi alrededor, pero sus rostros eran meras sombras, ausentes de esencia. El eco del murmullo comenzó a resonar de nuevo, más potente, llenando el aire con susurros de desesperación. «Encuéntralo», repetían con insistencia. Giré a la derecha desesperado, sintiendo que la voz se amplificaba cada vez más. «Aquí estoy», resonaba más cerca. De pronto me encontré de frente con el hombre de la visión. Su rostro era el mismo, pero había algo diferente en su mirada. En lugar de asombro, vi reconocimiento y dolor. «Tú», dijo, con una voz desgarrada, «eres la clave».
¿La clave de qué? Le pregunté, mi voz temblando, pero él no respondió. Solo me miró fijamente, como si a través de mí pudiera ver algo que yo no podía entender. Las sombras comenzaron a acercarse, su murmullo se convertía en un grito ensordecedor mientras se dirigían hacia nosotros. Sabía que no teníamos tiempo. Debo liberarte, dije, sintiendo que cada palabra era un doloroso esfuerzo. Debo hacerlo, repetí, viéndolo en sus ojos. La criatura volvió a aparecer a mi lado, iluminando la escena con su tenue resplandor. Ayúdame, le pedí, sintiéndome impotente ante la percepción de que todo lo que había enfrentado había llevado a este momento. Las sombras se lanzaron hacia nosotros como un torrente oscuro. Sin pensarlo, levanté la mano, sintiendo la energía de la habitación vibrar a mi alrededor. El pequeño medallón que guardaba en el bolsillo resonó con fuerza. «Usa esto», instó mi instinto, y sin dudar, lo saqué y lo sostuve hacia el hombre. La luz del medallón emitió un brillo intenso, atrayendo la atención de las sombras. Sentí que la energía circulaba entre nosotros. «Ahora», grité, y mientras nuestras manos se unieron, la luz estalló en un resplandor puro, barriendo la oscuridad como una marea. Las sombras gritaron, luchando, pero la luz era imparable. Cuando finalmente la oscuridad comenzó a desvanecerse y el murmullo se convirtió en un lamento distante, vi al hombre de mis visiones sonreír. «Gracias», dijo, antes de desvanecerse en un destello de luz, dejándome solo nuevamente en el caos. Las luces de la estación se estabilizaron y el tren llegó. Su silbido se mezclaba entre la confusión. Finalmente respiré hondo, el alivio inundando mi ser mientras el murmullo se desvanecía, pero en el fondo algo seguía inquieto en mí. La criatura se acercó a mí, observándome con ojos que reflejaban la inmensa sabiduría. «No han terminado», parecía decirme. Quedaba mucho por comprender. Nunca supe si lo que ocurrió esa noche fue real o solo producto de mi mente, pero sabía que el misterio de la estación no había llegado a su fin. Mientras me alejaba, observé por encima del hombro. Las luces del andén parpadeaban débilmente, y en una esquina creí vislumbrar los ojos brillantes de la criatura mirando. Nunca volví a esa estación, pero la realidad de aquella noche permaneció con fuerza en mi mente, recordándome que algunos misterios pueden ser más profundos y oscuros de lo que los ojos pueden ver, y siempre hay algo más allá del horizonte de lo que entendemos.